Bienvenidos a Impacto RH, un espacio para los apasionados de la gestión humana, creado por TENO y la Asociación Guatemalteca de Profesionales de la Gestión Humana. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes y enriquecedoras con líderes de la industria, expertos en recursos humanos y mentes brillantes que están dando forma al futuro del mundo laboral. En cada episodio exploraremos los temas más relevantes y las tendencias más actuales en el mundo de los recursos humanos. Acompáñanos mientras exploramos los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas en América Latina. Descubre estrategias innovadoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el impacto que la gestión humana puede tener en el éxito empresarial. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto RH. El día de hoy nos acompaña Fausto Enríquez. Con él vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, de muy alto impacto, que es el HR Analytics y cómo este factor puede estar impulsando las decisiones internas dentro de las empresas y, más importante, dentro de la gestión humana. Sin más que decir, Fausto, es un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Te voy a empezar con la primera pregunta que le hacemos a todos, que es el cómo llegaste al increíble y tan impredecible mundo de la gestión y del talento humano. Gabriel, muchas gracias y qué gusto estar acá de vuelta en la AGH. Eh, 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 ¿Cómo llegué a recursos humanos? Podría decir que por accidente. Mi formación académica es en psicología clínica. Yo estudié en la Universidad Francisco Marroquín una licenciatura en psicología clínica. En tercer año empezamos a hacer las prácticas clínicas y estando ahí me di cuenta que no me gustaba la psicología clínica, que la psicología clínica es una relación uno a uno en la cual vas guiando a la persona que llega a la consulta, la vas asesorando, pero no le puedes dar las soluciones, sino puedes involucrarte mucho en los procesos, ¿no? Entonces, sentí que yo no, sentí que me desesperaba en esos ambientes tan cerrados. Tuve la oportunidad con un catedrático de la universidad que me invitó a un trabajo de medio tiempo para empezar como reclutador. Y ahí encontré otra gama de la psicología organizacional. Me gustó mucho, más interacción, más contacto con gente, más involucramiento. Y estuve ahí 2 años y medio aproximadamente hasta que cerré mi carrera. Y de ahí empezó toda una historia en recursos humanos que, si fuera a hacer un spoiler hacia dónde terminé, uno de los principios que siempre tuve fue a mí que me paren y no que me empujen, ¿no? O sea, yo voy a probar y si no puedo, pues me dirán que no. ¿Y por qué te digo esto? Porque la primera posición que tuve fue con una compañía nacional muy grande, una corporación que hace bebidas, que estaba buscando un jefe de compensaciones y beneficios. Yo no tenía la más mínima idea de qué estaban hablando. Me invitaron, apliqué, fui y me quedé en la posición. Fueron 2 años y medio muy intensos, muy interesantes. Yo diría que fueron 2 años de una formación teórica de cómo se hacen las cosas, pero que en la práctica, en este mundo tan grande, logramos hacer muy poco, frustrado. Y recuerdo que en Prensa Libre, porque en los 80 los anuncios se salían en Prensa Libre, los lunes y los jueves esperábamos la Prensa Libre. Salió un anuncio de una compañía multinacional requiriendo un gerente de recursos humanos para Centroamérica y Caribe. Eh, Recuerdo muy bien, ingeniero industrial, licenciado en administración de empresas o carrera fin, mínimo de 5 años de experiencia en recursos humanos, conocimiento de la legislación laboral de Centroamérica y Caribe y totalmente bilingüe. Y aquí viene mi lema, a mí que me paren y no me empujen. Yo dije, bueno, yo soy bilingüe, de los demás no sé, pero lo voy a mandar. Fui a la entrevista, el gerente general me entrevistó, una entrevista en inglés completamente. Y al final me dice, muchas gracias, pero realmente tú no calificas para la posición. Y dije yo, bueno, pues no, pero estoy aquí sentado, así que gracias por la oportunidad. Para mi sorpresa, al mes me llamaron y me dijeron, mira, no tienes los requisitos, pero tienes la actitud, así que vamos a darte la oportunidad, 6 meses, si esto no funciona, pues te vas. Y yo dije, ok, perfecto. Y pues trabajé 3 años casi en esa empresa. Y creo que eso es uno de los temas, si yo pudiera dar consejos a quienes escuchan.
Eh, si están esperando estar 100% listos para una posición, nunca lo van a estar. Entonces, cuando estén al 50, al 60%, tírense al agua y lo demás lo van aprendiendo en el camino y conforme van nadando. Después de eso, empecé una carrera de casi 35 años en compañías multinacionales. Estuve con Procter Gamble, director de recursos humanos de Centroamérica y Caribe. Estuve en una asignación expatriada en Sudamérica como director de recursos humanos de lo que llamábamos la región andina en ese momento. Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Y ese fue un reto muy interesante porque el nivel profesional en Perú es sumamente alto. Entonces, llegar a esta asignación para mí representó ser el primer guatemalteco que salía expatriado y luego llegar a un ambiente muy retante. Entonces, eso me exigió verdaderamente mucho y creo que me formó como líder y como profesional de recursos humanos. Al final de esa asignación fueron 4 o 6 meses, decido regresar a Guatemala, estuve 2 años en una corporación financiera y luego hice salto al mundo de desarrollo de tecnología. Estuve con Microsoft durante casi 8 o 9 años y mi última asignación fue con Ericsson 13 años y medio. Así que eso es así a grandes rasgos mi experiencia y cómo llegué al mundo de recursos humanos, donde pensé que iba a ser reclutador toda la vida y terminé en puestos ejecutivos de muy alto nivel y de muy alto impacto. Gabriel, eso te diría que es en 5 minutos el recorrido de mi carrera. Excelente, Fausto. Yo creo que para la conversación que vamos a tener hoy, toda esa experiencia que has tenido en distintos lugares, en distintos puestos, con distintos retos, nos va a servir muchísimo para conocer y platicar de un tema, pues ahora tan novedoso, ¿verdad? Que antes tal vez no se miraba como tan importante, ¿verdad? Como es el tema de HR Analytics, ¿verdad? Ahora yo creo que este tema, ¿verdad? Como tú lo mencionabas y de tu experiencia que has tenido, me encantaría conocer cómo, no solo a lo largo de tu experiencia, ¿verdad? Sino que también con las tendencias que has visto que vienen a lo largo de los años, ¿cómo puede el conocer qué es el HR Analytics, un profesional de la gestión humana, y cómo este concepto puede ayudar a los profesionales de la gestión humana, ya sea a tomar mejores decisiones, más informadas, de una forma más estratégica, ya sea para los procesos tanto de reclutamiento, ¿verdad? Pero hasta el tema de retención del talento o el desarrollo organizacional, ¿verdad? Que al final es un concepto que poco a poco se ha ido desarrollando, pero creo que desde tu punto de vista de qué es y hacia dónde ves este tema, nos podría agregar muchísimo valor. Gabriel, yo creo que HR Analytics nos viene a dar una tremenda herramienta a los profesionales de recursos humanos para que nuestra función sea percibida como una función que basa y fundamenta sus decisiones en hechos, en evidencias, en aspectos cuantitativos eh, que pueden ser observables para toda la gente, ¿no? En el pasado, Recursos Humanos siempre ha sido criticado como una organización de apoyo, que es una organización suave, que toma decisiones más por percepciones y sentimientos que por hechos y por evidencia concreta que se puede fundamentar. Y yo creo que HR Analytics viene a limpiar la mesa y a decir, ok, aquí está esta herramienta, aquí están estas métricas que si las usas correctamente te pueden ayudar a sustentar las decisiones a lo largo de tu carrera. Temprano en mi carrera, en los años 90, cuando yo estaba en Procter Gamble, tuve la oportunidad de estar en Cincinnati en un curso con un instructor que empezaba a hablar de HR Analytics en finales de los 90. Y él tenía una frase que para mí me marcó mucho, ¿no? Él decía, you get what you measure, o sea, obtendrás aquello que estás midiendo. Si no mides nada, no tienes nada. ¿Cómo puedes llegar al final de un año de trabajo en recursos humanos a decir fui exitoso si no tienes métricas, si no tienes guías para tomar decisiones? Entonces yo creo que el identificar, y un punto clave, identificar 3, 5 métricas claves que son la estrella que va a dirigir tu ejecución es fundamental en recursos humanos. Entonces para mí eso es algo que
si queremos sentarnos en una mesa de un directorio y llegar con percepciones y sentimientos, no nos van a poner caso, pero si nos sentamos en una mesa de directorio y llevamos un proyecto que va a generar 2 millones, 3 millones de dólares en un año de recursos humanos, o un curso de capacitación a la fuerza de ventas que puede incrementar las ventas en un 8, 5, 10%, entonces sí nos van a voltear a ver porque estamos llevando sustento y estamos hablando el lenguaje que nuestros demás colaboradores conversan. Eso para mí es algo muy valioso del tema relacionado con HR Analytics, definitivamente. Excelente, Fausto. Mira, y ahorita hablando sobre estas métricas y más que todo, pues así como los KPIs, ¿verdad? Que podrían Ujú. trabajar y los beneficios, ¿cuáles crees que son estas principales métricas que un profesional de la gestión humana podría implementar o poder decir, puedo iniciar implementando estas métricas? Yo sé que cada empresa y cada organización es un mundo totalmente diferente, pero si pudieras dar una perspectiva sobre qué principales métricas podrían empezar a aplicar desde dentro de su propia organización o generalmente dentro de una organización, ¿cuáles serían? Esta es una buena pregunta, Gabriel, y creo que yo iría un paso atrás, ¿no? O sea, antes de fijar cuáles son las métricas importantes para nosotros en recursos humanos, debemos de entender cuál es la estrategia del negocio, cuál es el plan estratégico del negocio y qué es lo que el negocio desea alcanzar a un año, a 3 años, a 5 años. Y de esa forma tratar de alinear las métricas que vamos a fijar en recursos humanos a ese plan estratégico y a ese resultado final que se quiere alcanzar en el área de recursos humanos. Te doy un ejemplo. En reclutamiento, por ejemplo, si lo que queremos es crear una organización autosuficiente que se nutra de líderes internos, podemos tener algunas métricas interesantes como el número de días que nos toma llenar una posición que está abierta en la organización. O sea, nos toma 10 días, nos toma 15 días, nos toma 180 días. En una empresa que yo trabajé, el tiempo, el objetivo era llenarla en 30 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el momento que se abre hasta el momento que la oferta se cierra, toma 30 días el proceso. Esa es una métrica que puedes usar. Si quieres volverte una organización autosuficiente de recursos, el porcentaje de promociones que estás llenando con recursos internos dentro de la organización es 20, es 80, es 40. Yo creo que un balance saludable es mantenerlo en 60-70%, ¿no? O sea, si te vas al 100%, no estás trayendo líderes nuevos, disruptivos que pudiesen generar el cambio. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de promociones internas y de posiciones de liderazgo que quieres llenar con recursos internos? Esa es una meta muy interesante para este tipo de objetivos. Otro es el costo que nos está tomando reemplazar una posición, ¿no? O sea, es interesante porque el costo es algo que los gerentes no ven, pero cuando tú llegas con una persona y le dices, ok, mira, tienes este talento interno que lo puedes promover y está listo para la posición, pero si quieres traer una persona de fuera te va a costar 3, 4, 6 meses de salario más la curva de aprendizaje. Estás hablando, no sé, un salario de 25,000 quetzales, una posición. El costo de reemplazo te puede costar 100,000, 150,000 quetzales. Eso el gerente no lo ve en el momento de tomar una decisión, pero cuando ya le dices, promueves a esta persona a costo cero o 10% o 20% de aumento salarial, o te gastas 150,000 dólares quetzales en un proceso de reclutamiento, ya la decisión cambia, ¿no? Si vamos a capacitación, eh, definitivamente esta es un área muy interesante porque la capacitación, ¿cómo medimos el impacto de la capacitación a una organización? Uno puede ser a través de las horas que estamos dándole a cada uno de los empleados en los procesos de capacitación. Otra puede ser el impacto que están teniendo los entrenamientos en los procesos de la organización. Por ejemplo, nosotros en Ericsson, la última empresa en la que trabajé, desarrollamos hace 3 años todo un proceso de venta consultiva, ¿no? Entonces tomamos una unidad de ventas, fijamos cuál era la venta al inicio de la capacitación y luego cuál fue la venta al final de la capacitación y pudimos ver que al hacer esta intervención las ventas subieron a cerca de 5,5, 6%. De un equipo que vende 3 millones de dólares al año, estás hablando de un aumento significativo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de métricas que nosotros como recursos humanos tenemos que empezar a vender.
Si yo llego a decirle, mira, el curso me va a costar $80,000, me van a decir que no. Pero si yo le digo, si haces este curso, tus ventas van a aumentar 5 o 7% y estás vendiendo 3 millones, 3 por 5 son $150,000 más por una inversión de 50,000. O sea, ¿cuál es el retorno de la inversión? Eso es importante medirlo, ¿no? En tema de retención, creo que cada vez toma más peso en nuestras organizaciones, cómo mantenemos el talento, qué podemos hacer, cómo lo podemos medir, el porcentaje total de la rotación, pero de ese porcentaje total creo que hay que dividirlo en dos partes, el porcentaje de la rotación involuntaria, que son los despidos que tenemos por diferentes razones de la organización, y el porcentaje de la rotación voluntaria, que es hacia el cual nos tenemos que enfocar. ¿Por qué la gente está renunciando de la empresa? Eso es fundamental de entender y de comprender. Un nivel saludable de rotación voluntaria no debería ser mayor a 8 o 10% que se esté yendo, ¿no? Eso lo tenemos que controlar muy bien. En el tema de diversidad que hoy día está tomando mucho peso, el tema de género, el porcentaje de mujeres que se están yendo, ¿no? O sea, las mujeres profesionales son todos vamos atrás del talento femenino, entonces tenemos que retenerlo, tenemos que entender por qué se están yendo. Una métrica muy importante que te da mucha información es el porcentaje de colaboradores con menos de 2 años que se van de una empresa. ¿Es un error de reclutamiento? ¿Fue un problema de fit con la cultura? ¿O qué pasó con esa persona que simplemente no llegó a los 2 años? O sea, eso es importante, eso creo que te da mucho valor. Y la última métrica es la eficiencia de nuestros procesos de recursos humanos. Acá es importante porque el promedio, yo te diría que un 70%, 80% del costo de operación de una empresa lo tenemos en recursos humanos. Entonces tenemos que tener métricas muy claras de cómo estamos manejando eficientemente ese dinero. Ya pasaron los años en los que los presupuestos crecían 10, 15% todos los años. Hoy los presupuestos se mantienen el mismo o se reducen, ¿no? Entonces tenemos que tener métricas muy claras de dónde está ese gasto y cómo podemos optimizarlo y cómo podemos mejorar nuestros niveles de gasto dentro de una organización. Eso así, rápidamente, métricas que creo que son fáciles de aplicar, que no necesitas hacer una gran hoja de Excel o complejidades para medir porque son fáciles de identificar y de poder estar midiendo y ponerte objetivos para mejorarlas en 12 meses, 24 meses. Este podcast es traído a ti gracias a Telo, un canal de comunicación, evaluación y capacitación para personal, tanto operativo como administrativo, a través de WhatsApp. Telo utiliza WhatsApp para empresas de toda la región para que puedan capacitar, informar y evaluar a sus equipos de una forma acompañada y directa a través de este canal cotidiano al que todos tenemos acceso. Puedes encontrar más información entrando a telo.lat. También es traído gracias a la Asociación de Gestión Humana de Guatemala, la red de gestores de talento de Guatemala con alianzas internacionales, herramientas y actividades relacionadas a la administración del capital humano. Puedes encontrar más información entrando a agh.gt. Continuamos. Excelente, Fausto. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que tal vez el hecho de poderlo medir, ¿verdad? Es el hecho de, midámoslo, veamos cómo lo implementamos o veamos cómo lo aplicamos. Creo que si fuera algo tan sencillo, ¿verdad? Al final todos lo estaríamos haciendo, ¿verdad? Pero al final esto es algo tan difícil de medir que conlleva de muchos desafíos. Desde tu perspectiva, Fausto, ¿cuáles han sido los principales desafíos o los desafíos más comunes que has visto que se presentan al utilizar estas métricas? Porque a veces estas métricas pueden llegar a chocar ya sea con los mismos colaboradores, con los directores de las organizaciones, o cuáles son estos desafíos que has visto al momento de aplicar estas analíticas, estas métricas en las organizaciones. Gabriel, el principal desafío que yo he visto es nosotros como profesionales de recursos humanos, que no nos lo creemos, ¿no? No nos lo creemos y nosotros como profesionales de recursos humanos que estudiamos
y nos metimos a recursos humanos porque no nos gustan los números, no nos gusta la estadística, no nos gusta la matemática y no queremos cuantificar lo que es una relación cualitativa con recursos humanos. O sea, creo que ese es un gran paradigma donde decir, no, esto es, recursos humanos es un arte, no es una ciencia. Aquí estamos como artesanos tratando de crear un ambiente agradable de trabajo. Pero de nuevo vuelvo a mi frase inicial, you get what you measure. O sea, obtienes al final lo que te propones medir. Si no te propones medir nada, no obtienes nada. Entonces, creo que eso ha llevado a que recursos humanos se mantenga como una función de segunda línea, ¿no? Como una función de contrate, despida, sancione, organice la fiesta. Y yo siempre le dije a mi equipo de trabajo, y con mucho respeto, lo siguiente que voy a decir, no me malinterpreten, una fiesta la hace una secretaria mejor que yo. Definitivamente, si tú me pones a organizar una fiesta, te voy a organizar, no sé, un mamarracho. Eso no es el corazón de recursos humanos. Yo creo que nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que creernos que somos capaces de generar impacto dentro de la organización, que nosotros podemos liderar proyectos que generan millones de dólares de ahorro, que nosotros podemos generar y liderar programas de cambio cultural que generan mayor nivel de reconocimiento, mayor nivel de identificación de la gente con la organización. Y cuando empecemos a hablar en ese idioma de negocio, ¿el negocio en qué habla? El negocio habla en ventas, en utilidades y en ahorros. Cuando nosotros empecemos a hablar en proyectos que aumentan ventas, empezamos a hablar en proyectos que generan utilidades, empecemos a proponer ideas que generan ahorros, dentro de nuestro marco de acción, definitivamente vamos a estar llevando la función a ese verdadero HR Business Partner, ¿no? A ese socio estratégico de negocio que realmente entiende el plan estratégico de la organización y propone medidas y actividades de recursos humanos que van a impactar ese negocio. Entonces, creo que eso para mí es lo clave, ¿no? Eh, y te doy un ejemplo. En una de mis últimas asignaciones durante la pandemia, pues obviamente mandamos a todo el mundo a la casa, ¿no? Y el mandar a todo el mundo a la casa implicaba quedarnos con oficinas en 35 o 40 países. ¿Qué vamos a hacer con estos espacios? Desde mi organización de recursos humanos con el área de facilidades, unimos un proyecto en el cual logramos generar alrededor de 7 millones de dólares a través de la eficientación de oficinas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con un gerente y le dices, oye, te traigo aquí un proyecto que a tu bottom line, a tu margen de utilidad, te va a generar 7 millones de dólares, pero necesito invertir 1 millón de dólares en pagar penalidades y reestructurar oficinas, el amigo se va a meter 6 millones de dólares a la bolsa que no tenía. Entonces, te dicen dónde firmo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo en mis años de trabajar en recursos humanos reté a mis equipos, ¿no? O sea, no somos la carita bonita de la empresa. Somos un business partner que estamos aquí para realmente hacer lo que es correcto y para verdaderamente desde nuestra función impactar los resultados del negocio. Y creo que eso es lo que nos tenemos que creer como gerentes de recursos humanos, y que todavía hay mucho camino por recorrer. Totalmente de acuerdo, Fausto. En este tema, yo he logrado vivir muchas de estas experiencias también desde el punto de vista de Telo, donde nosotros nos acercamos, ¿verdad? Y nuestros business partners, ¿verdad? O sea, nosotros decimos los champions, ¿verdad? Que son las Ujú. personas que están dentro del área de gestión humana, dentro de las organizaciones. Ellos pueden llevar, así como lo hemos visto, es, claro, el tener Telo conlleva una inversión, pero esa inversión, ¿qué retorno es el que vamos a recibir? ¿Verdad? Ese ahorro de costos, ese impacto positivo entre los colaboradores. Al final, ustedes dentro del área de la gestión humana, así como les hizo, son ese impacto interno del motor de todas las empresas, ¿verdad? Que es la gente. Entonces, creo que desde ahí, estas métricas, estas tecnologías, los procesos internos y estas nuevas ideas que llevan desde recursos humanos pueden generar un impacto y ahora a través de la pandemia, así como lo dijiste, lo hemos visto, ¿verdad?
de cómo ahora realmente gestión humana se está volviendo en ese business partner para impulsar no solo nuevas ideas, sino generar esos impactos dentro de la estrategia de las organizaciones, ¿verdad? Para generar más rentabilidad, para ahorrar esos costos, para mejorar procesos internos, etcétera, pero desde un punto de vista humano, como yo lo miro, ¿verdad? Que es el hecho de sigamos dándole ese valor humano a las personas y no los veamos como métodos, como números, ¿verdad? Sino que impulsando a través de estas tecnologías, estas herramientas a los humanos para poder generar esas estrategias que impulsen todos los resultados de las empresas, ¿verdad? Sí, sí. Hablando de esto, ajá, Perdón, solo porque eso me parece interesante porque yo creo que nosotros como profesionales de recursos humanos somos guardianes de los principios y de los valores de la organización. Entonces, cuando yo digo hacer lo que es correcto, no es a cualquier costo, no es hacer lo que es correcto respetando la integridad personal de cada uno de los colaboradores. Entonces, yo te digo, hice un proyecto de cierre de oficinas y llegué a ahorrar tanto, pero en el proceso hubo toda una estrategia de manejo de cambio debidamente adecuada, manteniendo en mente cómo respetamos a las personas, porque si yo te voy a mandar a trabajar a tu casa, te estoy mandando a invadir un espacio personal, pero te tengo que equipar para verdaderamente poder trabajar desde tu casa. Tengo que desarrollar con los líderes y contigo las conductas correctas para que tú sigas trabajando de 8 a 5 y no empieces a trabajar a las 6 de la mañana y termines a las 11 de la noche. Entonces, hacer lo que es correcto respetando los principios y los valores y la integridad de cada persona, eso es nuestro rol, ¿no? O sea, eso es fundamental. A veces hacer lo que es correcto es impopular, pero yo siempre he dicho, tengo muchos lemas que me a lo largo de mi carrera, pero cuando los principios y los valores están claros, hasta la decisión más difícil se hace muy fácilmente, ¿no? Porque no vas a traicionar tus principios y tus valores. Y eso nosotros como profesionales de recursos humanos somos los que tenemos que cuidarlos, porque si nosotros no los cuidamos, nadie los cuida. Y eso es un aspecto para otra charla de- que podemos tener sobre principios y valores y cómo somos la conciencia de una organización. Muy buen punto. claro, claro. Y creo que también hay un poquito, ya la última pregunta, Fausto, es ¿cómo has visto que se puedan medir ese tipo de cosas? Por ejemplo, ¿se pueden medir por ejemplo, cómo se pueden medir que la gente, ese compromiso, esos valores, está aplicando esos principios? O realmente, ¿cómo has visto desde un ejemplo concreto que estas HR Analytics o estas métricas han Ujú. impactado positivamente, ya sea a retener a la gente, a impactar los valores, los principios que tienen las personas? Ujú. ¿Cómo lo has visto ese impacto con algún ejemplo concreto y casi que motivando, ¿verdad?, a los demás Sí, profesionales de la gestión humana que puedan aplicarlo dentro de sus organizaciones? sí. Te doy un par de respuestas, porque creo que el tema de principios y valores lo mides en las decisiones que se toman al día a día, ¿no? O sea, si tú hablas de cero tolerancia al acoso sexual, te llegan reclamaciones de acoso sexual y miras para otro lado, cambia tu principio. O sea, los principios deben de ser pocos. De nuevo, yo la fórmula 3-5 es fundamental. He entrado a empresas donde hay 15, 20 principios y declaraciones de propósito colgados en la pared y digo, Dios mío, o sea, esto es un saludo a la bandera, como digo yo. Deben de ser 3, 5 y realmente debes de estar dispuestos a ponerlos en práctica en el día a día, desde la decisión más pequeña hasta la decisión más grande. Porque la gente no sigue lo que escucha de ti, la gente sigue lo que te ve hacer. Si tú dices cero tolerancia al acoso sexual y como líder haces chistes que tienen una connotación sexual en una reunión, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente te ve. Entonces dice, ah, pero si él lo hace, yo también lo hago. Entonces, creo que el medir el cumplimiento de principios y de valores en una organización se hace con las decisiones del día a día. Y acá nosotros como recursos humanos, insisto, tenemos que tener el coraje, tenemos que tener el valor de pararnos enfrente de un líder y decirle, no, o sea, lo que usted está haciendo está mal hecho. Y si yo no me, no me siento feliz de lo que voy a decir, pero yo he tenido que enfrentar y he tenido que despedir a varios gerentes, incluso gerentes generales, por temas de ética profesional y de violación de principios. Eso es cero tolerancia, pero si nosotros vemos para otro lado, entonces la organización nunca va a cambiar.
¿Cómo poner esto en práctica? Yo creo que uno de mis proyectos consentidos y de mayor impacto en Ericsson fue en el 2012, cuando yo recibo el nombramiento de director de recursos humanos para la División de Operaciones de Latinoamérica. 11.500, 12.000 empleados aproximadamente en todos los países de Latinoamérica. Aun cuando no teníamos negocios, todos tenían gente. Entonces, el proyecto en aquel momento fue decir, ok, ¿cómo eficientamos esta organización? De tal forma que de tener gente en 40 países podemos llegar a tener 3, 4 centros de excelencia en Latinoamérica donde se concentren los empleados. Entonces, un proyecto interesante, no tenía ni la más mínima idea de cómo empezarlo. Nos juntamos con mi equipo y empezamos a definir aspectos como, ok, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El costo total de la persona, la capacidad de reemplazo de talento en las personas, el número de universidades tecnológicas que hay en cada uno de estos países, el costo de movilidad dentro de los países. Y con todas estas métricas y con todas estas herramientas analizamos prácticamente todos los países, ¿no? Es decir, ok, el costo total de un ingeniero de soporte en México son el equivalente a $15,000 y en Brasil cuesta 40,000, la misma persona, el mismo nivel, la misma característica. Este proyecto, al meter todos estos índices y al meter todas estas evaluaciones, nos llevó a tomar la decisión de centrar a las personas en, creo que fueron 4 grandes centros. Brasil es una región muy distinta al resto de Latinoamérica, hablan portugués, la cultura es muy diferente. Dejemos acá un hub. México toma otra parte grande y la otra la sentamos en Jamaica y en Guatemala centramos un pequeño grupo por una empresa de desarrollo de software que teníamos. Entonces, trabajamos todo el proyecto para generar estos 4 grandes hubs de recursos, mover mucha gente de la organización, reducir algunas posiciones y al final el proyecto tuvo un impacto significativo. Logramos ahorrar como unos 10, 12 millones de dólares. Lamentablemente implicó un 40% de la fuerza laboral, más o menos, pero sí logramos ver las sinergias y cómo las personas, y algo que tú mencionabas, las personas, los países con mayor nivel de compromiso con la organización, que se mide a través de los estudios de clima organizacional, que fue donde al final sentamos estos centros, pues obviamente la motivación subió, ¿no? Y mantuvimos proyectos funcionando y dando resultados de una forma muy positiva. Excelente, Fausto. Muchísimas gracias, la verdad que por todos los que has compartido con nosotros, creo que nos ha agregado muchísimo valor. Para terminar el episodio, Fausto, me encantaría terminar con una ronda de preguntas express. Estas son herramientas prácticas que cualquiera persona que nos está escuchando las pueda poner en práctica, que pueda salir de este episodio y decir, lo voy a buscar, lo voy a descargar, lo voy a leer, lo voy a hacer. Entonces, Ujú. la primera pregunta, Fausto, es, ¿tú qué libro más recomendás a otros profesionales de la gestión humana? De hecho, lo tengo acá. Buenísimo. El libro se llama Un líder como Jesús, de Ken Blanchard y Phil Hodges, donde Ken Blanchard es un líder reconocido en tema, es un gurú del liderazgo. Él dijo, ok, ¿quién es el líder que más ha impactado el mundo? Y cogió su teoría de liderazgo y la aplicó al liderazgo de Jesús. Y ya no les cuento más porque si no les voy a echar a perder la lectura, pero léanlo, léanlo porque para mí ese libro fue el último libro de liderazgo que yo leí. Dije, no, aquí está esto, aquí está el ABC de qué es lo que tenemos que hacer. Suficiente. Buenísimo. Sí. Perfecto. En una oración, Fausto, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido y que otros en tu área pueden aplicar? Yo te lo voy a responder en 2 áreas. Como líder, como responsable del área de recursos humanos, yo aprendí muy temprano en mi carrera eh, que yo solo no hago las cosas. Yo soy el responsable de maximizar el potencial de los miembros que están en mi equipo. Yo soy el responsable de fijarles metas, de fijarles objetivos y de estar ahí para cuando ellos van a necesitar mi apoyo en momentos difíciles. O sea, Peter Drucker sacó un famoso concepto que dice The right people on the bus, la gente correcta en el bus. Tienes que asegurarte de que tienes los recursos correctos dentro de tu equipo, pero luego tienes que dejarlos trabajar, tienes que
empoderarlos y tienes que darles espacio para que crezcan y para que desarrollen. Yo creo que eso para aquellos que están en posiciones de liderazgo. Quienes están en posiciones de colaboradores, yo les diría, no, las mejores ideas se matan en la cabeza de una persona que dice, no, no me atrevo a decir esto, o no, esto suena muy tonto, muy descabellado. Yo a lo largo de mi carrera he dicho muchas ideas descabelladas que me metieron en proyectos muy interesantes por abrir la boca. Yo como colaborador siempre fui reconocido como ser lo que mi jefa última llamaba un rainmaker, una persona que hace que llueva. Y yo prefiero hacer llover que sentarme a ver cuándo va a llover. Entonces, generen lluvia, generen ruido, o sea, generen ideas. No hay idea más buena o más mala que se deba quedar en su cabeza. Hablen, díganlo. Y no solo hablen y díganlo, estén dispuestos a liderarlo una vez lo digan, ¿no? O sea, eso es importante. Fausto, yo creo que nos has dado durante todo el episodio miles de frases que nos han generado mucho impacto, pero si tuvieras que dejarle una frase que toda persona en el mundo de talento humano podría servirle, ¿cuál sería esa frase? Otra frase controversial. No estamos en recursos humanos para hacer a la gente feliz. Estamos en recursos humanos para maximizar el potencial y apoyarlos en su desarrollo profesional y personal. Yo no estoy aquí para hacerte que salgas feliz y contento y realizado. O sea, yo estoy aquí para que verdaderamente juntos identifiquemos cuál es tu potencial, cuáles son tus habilidades, cuáles son las áreas en las que puedes enfocarte y trabajar y ayudarte a ser realmente una mejor persona, un mejor profesional. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Hay muchas personas que te van a hacer feliz en la organización. Hoy día ir a hablar a recursos humanos da miedo porque algo está pasando y por eso me mandaron a llamar. Ese no es nuestro rol. Si un mensaje les dejo aquí a mis colegas es, quítense el papel de policías de la organización. O sea, ustedes no son los malos. O sea, ustedes son los que están ahí para maximizar el potencial y el desarrollo de los colaboradores. Ese es nuestro rol. Y eso, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Recuérdense, no estamos para hacer a la gente feliz, estamos para maximizar su potencial y su desarrollo personal y profesional. Excelente, Fausto. Creo que es una frase que crea justamente esa controversia, pero que es necesaria escuchar, ¿verdad? Así como las otras frases que fuimos platicando. Así que, Fausto, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todos los consejos y la experiencia que has compartido con nosotros aquí en Impacto RH. Seguro pues vamos a estar platicando para otros siguientes temas porque me imagino que vas de tener una experiencia totalmente, completamente diferente en otros temas que no van relacionados a este. Así que nuevamente te agradezco por el tiempo, Fausto, y a todos los que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Gabriel. Y para mis colegas, ánimo, adelante. Somos realmente generadores de cambio si nos lo proponemos. Y esa es la clave que les dejo. Generen cambio, agreguen valor, hablen el negocio, hablen el idioma del negocio que es fundamental. Y pues nos veremos en un futuro programa. Te agradecemos por llegar hasta este punto del episodio. Si eres un apasionado de la gestión humana y deseas mantenerte al tanto de las últimas tendencias, no puedes perderte ni un solo episodio de Impacto RH. Suscríbete ahora y déjanos ser tu guía en este viaje hacia el éxito en la gestión del talento. Te invitamos a visitar tenlo.lat/impactorh para encontrar más información acerca del podcast y las soluciones que Tenlo puede ofrecerte a ti y a tu empresa. Nos vemos en el siguiente episodio.